Buenos días y bienvenidos a la segunda semana de investigación de la Red de Universidades Peruanas. Ahorita estamos participando de la mesa número 10 de Ciencias Médicas. Eh, Bienvenidos a esta sesión. Tenemos una cantidad importante de participantes. Esperamos que podamos aprovechar al 100% esta jornada. Mi nombre es Francisco Alvarado. Soy el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo. Y nuevamente bienvenidos a esta sesión. En este día, en la mesa número 10 de Ciencias Médicas, nos acompañan la doctora Sonia Tejada Muñoz, el doctor Renato Torres Lazo y el doctor Raúl Montalvo Otivo. Esta sesión, esta mesa de trabajo, la vamos a desarrollar con exposiciones de 15 minutos cada uno. Finalmente vamos a tener una ronda de preguntas. Les pedimos por favor que sus preguntas las hagan llegar a través del chat de la plataforma Zoom. Cada expositor tendrá un promedio de 5 minutos aproximadamente para poder atender las preguntas y de esta manera concluiremos las sesiones. Como les repito, cada sesión, cada exposición tiene 15 minutos, seguramente unos 5 minutos antes de que termine el tiempo de cada expositor, yo les podré dar un aviso, entonces estemos atentos a esta señal, y bueno, empezamos la jornada. Damos la bienvenida a la doctora Sonia Tejada Muñoz. La doctora Tejada es natural de Chachapoyas, Amazonas, es licenciada en enfermería, maestra en ciencias de la educación con mención en gerencia educativa estratégica, doctora en ciencias de enfermería, es además asesora de tesis de pregrado y posgrado, ha publicado investigaciones realizadas en el área de la salud y la educación en revistas regionales y nacionales. Estudió idiomas, domina el inglés, portugués, el italiano, tiene diplomados en enfoques de derechos sexuales y reproductivos, tiene una amplia experiencia en formulación y evaluación de proyectos de inversión con enfoque de desarrollo humano y estadística aplicada a la salud. Buen día, doctora Tejada. Adelante, gracias. Buen día, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Sería importante que pueda poner su presentación en pantalla completa. Gracias. Gracias. Buenos días con todos y todas. Bueno, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes un trabajo realizado el año pasado, titulado Accesibilidad a productos de higiene de manos, uso de gel antibacterial y satisfacción de adultos mayores durante la COVID-19. A manera de introducción, este dato más o menos en el primer semestre de este año, 2021, hemos considerado en esta introducción. A nivel mundial se ha tenido alrededor de 198.282.165 casos y más de 4 millones de personas fallecidas por la COVID-19. El Perú ha tenido la tasa de mortalidad más alta y más de 2 millones de contagios confirmados. Representado en Brasil con un 27%, Ecuador 24%, Argentina el 20%, y en Perú alrededor del 18% no se lavan las manos. Ello no es la excepción, nuestra región de Amazonas, sobre todo Chachapoyas, y en los asentamientos humanos, básicamente. A raíz de esto se planteó esta investigación cuyo objetivo general fue determinar la relación entre la accesibilidad a los productos de higiene de manos, el uso de gel antibacterial y el nivel de satisfacción de adultos y adultos mayores
en el asentamiento humano 16 de octubre en Chachapoyas, Amazonas. La metodología usada en este trabajo fue un estudio cuantitativo, observacional, prospectivo, transversal, cuya muestra estuvo representada por 46 adultos, de los cuales 9 fluctuaban entre 50 a 59 años y 37 más de 60 años. Esta muestra estaba caracterizada porque recibieron un frasco de gel antibacterial de 500 mililitros elaborado en los laboratorios de ingeniería agroindustrial de nuestra universidad. Un poquito a manera de comentarles de cómo nació la idea de esta investigación es que el año pasado, ustedes saben, todos conocemos, la cuarentena y el confinamiento social que fue impuesta por el gobierno central y más o menos los 3 primeros meses, desde marzo que empezó, ¿no? No había accesibilidad a las regiones, a las provincias, y Chachapoyas, Amazonas fue una de ellas. Entonces los productos de higiene de manos pues han incrementado su precio en esos tiempos. A la vez las familias vulnerables no tenían recursos para adquirirlo. Por otro lado, las zonas donde ni siquiera había agua para lavarse las manos, mientras las medidas preventivas estaban impuestas, ¿no? Lávese las manos. Pero ¿qué pasa? Que zonas donde no existe ni siquiera un agua potable, si no consumen un agua de pozo, agua de lluvia, o a veces no existe el agua tampoco. Entonces, es allí donde la universidad y a través de la Escuela Profesional de Enfermería y la Escuela de Ingeniería Agroindustrial, hemos unido esfuerzos para elaborar los geles antibacteriales y ellos han sido pues donados a los pueblos jóvenes y en este caso como 16 de octubre, ¿no? Los resultados. En esta tabla 1 podemos compartir los resultados respecto a esa accesibilidad que hemos podido obtener, de que el precio de los productos, más del 50% de la población refiere que fue caro, ¿no? Por otro lado, el gasto semanal en productos para la higiene de manos en soles, de 5 a 10 soles. La presencia de agua dentro del hogar, si tiene agua, en caso de este asentamiento humano, 69,6%. El tipo de agua que usa para la higiene de manos es una pública no potabilizada, más del 50%, expresado el 60,9%. Los materiales que cuenta para la higiene de manos, caño y lavatorio, en un 54,3%. Esta figura que he seleccionado dentro de todos los resultados que hemos podido obtener nos dice mucho, ¿no? A pesar de que el gel antibacterial ha sido donado a las familias y a los adultos y adultos mayores, sin embargo, podemos observar que el grado de satisfacción ha sido poco satisfecho, ya que el gel antibacterial ha sido usado algunas veces, ¿no? En un 8,7% y nunca lo usaron en un 34,8%, ¿no? Sin embargo, la relación que existe entre el uso del gel antibacterial y la satisfacción de adultos mayores ha sido significativa, ¿no? En cuanto a la relación entre la accesibilidad, el uso del gel antibacterial y el grado de satisfacción en la población de estudio, se ha podido notar que esta accesibilidad a los productos de higiene de manos, sobre todo en la parte de gasto semanal
en productos para lavado de manos se relaciona con el sexo, ¿no? Se relaciona con el sexo, con la edad, con el uso del gel antibacterial, básicamente, ¿no? Siendo el valor de P menor de 0,05. También en cuanto al acceso social, el tipo de agua que se usa para lavado de manos se relaciona con el sexo y con el uso del gel antibacterial. Bien, se ha hecho una discusión muy minuciosa y pertinente, toda vez que en la búsqueda de la bibliografía y de los referentes hay muy pocos estudios relacionados de manera muy directa con estas variables de estudio. ¿Qué podemos inferir de todo esto? A mayor gasto económico semanal en productos de higiene de manos, mayor uso de gel. Y si el tipo de agua es pública, no potabilizada o de pozo, la higiene de manos se torna deficiente y por ende apremiante el uso de un gel antibacterial. Y si ello es a base de aceites esenciales, sería mejor. Sabemos todos que en la parte de la discusión nos permite un poco discutir con otros estudios, como vuelvo a decir, en los referentes hemos podido encontrar algunos estudios sobre el lavado de manos, pero básicamente en profesionales de la salud. Y hay muy pocos estudios en lo que se refiere a adultos y adultos mayores. Por eso es que esta investigación se ha tornado relevante en esta línea. Por otro lado, imaginarse también de que pedir que se laven las manos en zonas vulnerables, en poblaciones donde realmente no existe agua, u lo otro, que no tienen los ingresos económicos necesarios para poder decir los que compren los productos para lavarse las manos, realmente es muy preocupante. Todos sabemos, el Ministerio de Salud también lo dijo, lávese las manos, usa su gel antibacterial, pero si nosotros no tenemos las condiciones necesarias, no tenemos la parte económica que es importante, ¿cómo lo podemos adquirir? Ahora, también, si bien es cierto, ya no es parte de este estudio, pero se ha abierto la posibilidad de seguir abordando esta temática en el sentido de que los geles antibacteriales deben ser enriquecidos con aceites esenciales y sobre todo en nuestra zona de la región Amazonas, que es muy rico en todo lo que se refiere a las plantas medicinales. Entonces, si bien es cierto, hemos estado haciendo algunos ensayos de cómo elaborar este gel antibacterial y ser añadido con los aceites esenciales de las plantas nativas realmente a la región Amazonas, que es producto ya de otra investigación, o por no decir que se desprende para hacer nuevas investigaciones, pues es muy importante y dejamos abierta esa posibilidad. La accesibilidad a los productos de higiene de manos, el uso del gel antibacterial, el grado de satisfacción del adulto y el adulto mayor se constituyen en el proceso de abordar la investigación, la responsabilidad social universitaria durante la COVID-19 en el marco de los procesos de acreditación y licenciamiento de escuelas y facultades de ciencias de la salud. Esta investigación tiene esa esencia, ¿no? De que nosotros en la universidad no solamente estamos para estar ahí en la academia encerrados, sino que hay que articular esa investigación con la responsabilidad social universitaria y que eso nos pide. Incluso tenemos que ver qué grado de satisfacción tienen nuestras actividades y por otro lado el impacto que generan nuestras actividades de responsabilidad social
y también de la investigación. Bien, conclusiones. El gasto semanal en productos para lavado de manos se relaciona con el sexo, la edad, de manera muy significativa, y el uso del gel antibacterial altamente significativa. El uso de gel antibacterial se relaciona directamente con la satisfacción de los adultos y adultos mayores. Las recomendaciones se debe seguir promoviendo el lavado de manos con agua y jabón como medida de prevención básica para combatir la COVID-19. Asimismo, es acuciante el nexo de gobiernos locales, regionales y empresa con la academia, cuya labor se vea reflejada en la satisfacción de necesidades de los sectores más necesitados, y traducido en la mejora de los índices de desarrollo humano y social. Bueno, algunas referencias que hemos considerado, y bueno, las investigaciones de los docentes universitarios deben ser reflejado en la formación académica por excelencia y visibilizado en el desarrollo del capital humano y social. Realmente a todos los participantes en esta sala, y que muchos deben ser investigadores o docentes universitarios, nuestro trabajo como investigadores y nuestra responsabilidad social como docentes y formadores por excelencia debe recaer en la visibilización del desarrollo social de todas las personas, de las comunidades, que las universidades, su trabajo se vea reflejado en el desarrollo social, humano. Eso es lo que nos llama la ley universitaria y también todas nuestras actividades ahora, que todas tienen que estar articuladas. Este trabajo aparentemente sencillo, que algunos lo pueden no sé, evaluar, pero que tiene mucha importancia, sobre todo en los procesos de acreditación y licenciamiento de escuelas y universidades respectivamente. Muchísimas gracias. Eso es todo. Muchísimas gracias, doctora Tejada. Muy interesante su investigación. Obviamente es una base para la reflexión en el diseño de las políticas públicas sanitarias especialmente, ¿no? Muy interesante la perspectiva que tiene la investigación. Gracias. Bueno, a continuación tenemos la oportunidad de escuchar atentamente al doctor Renato Torres Lazo. El doctor Torres es médico graduado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, especialista en otorrinolaringología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en Ciencias Quirúrgicas en la Universidad número 11 de París, Sud, y doctorado en Fisiología, Fisiopatología y Terapéutica en la Universidad de la Sorbona en París. Actualmente es docente investigador de la Universidad Nacional de San Agustín e investigador asociado a la Unidad Terapéuticas y Terapias Génicas para la Sordera, del Instituto Pasteur, Instituto de la Audición de París, Francia. Adelante, doctor Torres, bienvenido. Alvarado, muchas gracias por la presentación. Bueno, en esta ocasión voy a presentar un tema que, bueno, yo soy, como ha dicho el doctor, soy otorrino, y voy a compartir, ¿no? Es que tiene que ver con la sordera, ¿no? En esta ocasión vamos a ver cómo vamos a reducir el traumatismo intracoclear por medio de la optimización de la inserción del porte electrodo durante la cirugía del implante coclear. Vamos a explicar cómo es el implante coclear en este caso, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de implante coclear, tenemos que hablar de la sordera. La sordera, normalmente hay 5% de personas en el mundo son sordos profundos. Entonces, son discapacitados por sordera. Entonces, normalmente a esas personas, lo primero que se le hace, si es un problema del oído interno, se les coloca un audífono. Pero hay muchos casos, cuando es profunda esta sordera, no va a funcionar. Entonces, en ese caso, y en los casos indicados, se les coloca un implante coclear, ¿no?
que es un compromiso severo a profundo, ¿no? Es importante saber, ¿no?, que nosotros aprendemos a hablar gracias a que nosotros escuchamos. Entonces, si ese niño, imagínense, no escucha, no va a poder aprender, va a tener discapacidad y no va a poder aprender a hablar, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito cómo es la fisiología del oído. Este es el oído. Imagínense, acá hay un sonido. Entonces el sonido va a llegar a este órgano, que es la cóclea. Entonces, aquí en esta cóclea va a haber una transformación de esa. El sonido es vibración y se tiene que transformar esto a electricidad para que mi cerebro pueda detectar y yo pueda escuchar. Pero en esos niños o esas personas adultas, este órgano no funciona. Entonces, lo que pasa es que no hay transmisión. Hay transmisión, pero no hay esa conversión de sonido, de energía física a electricidad. Y esa persona no escucha. Entonces, lo que quiere hacer el implante coclear es este implante, que es un oído, vamos a decir, un oído biónico, a la cóclea. Y este implante va a estimular eléctricamente la cóclea y esa persona va a volver a escuchar, ¿no? Entonces, el implante coclear, por ejemplo, hay una parte externa como un audífono y una parte interna que es implante en la cirugía, debajo de la piel. Y esta es la cóclea con el implante, ¿no? Entonces, ese implante es el que va a estimular. Un problema, es un trabajo que es mi tema de investigación de hace muchos años. La cóclea es un órgano muy pequeño. Normalmente el oído se opera con microscopio. Este es el implante que tiene un diámetro de 300 micrones. La cirugía se hace con la mano, con microscopio. Pero hay un problema, que la cóclea no es visible. No la podemos abrir, ¿no? Entonces, por ejemplo, un primer tema importante fue saber, normalmente la cirugía la hacemos con la mano, ¿no? Un cirujano hace la cirugía manualmente. Pero normalmente la cóclea tiene un eje de inserción, ¿sí? Y queríamos saber si los cirujanos pueden interpretar ese eje de inserción. Imagínense, esta es una gaseosa, una Coca-Cola. Entonces yo miro esta Coca-Cola, yo sé que es una botella. Y si yo quiero ingresar, por ejemplo, insertar un lapicero, yo sé que esta es la manera correcta, ¿sí? Imagínense que esa botella es la cóclea, pero en la cirugía no puedo verla. Entonces, ¿qué pasa si la cóclea cambia de dirección? Cambia. Entonces, es la condición quirúrgica normalmente. Entonces, queríamos ver si el cirujano puede representar correctamente ese eje de inserción, ¿no? Que es importante. Entonces, en un primer trabajo que se publicó, observamos que en las condiciones quirúrgicas normales, el cirujano no puede determinar ese eje de inserción. Es muy difícil, es casi imposible, porque no podemos ver. Es como que si nosotros sabemos que somos arqueros, queremos dar un blanco al frente, pero no miramos el blanco. Y tratamos de dar exactamente en el centro con la flecha, pero es muy difícil porque no podemos ver. Y es lo que pasa en la cirugía. Como he dicho, hay particularidades en la cirugía otológica, ¿no? Son espacios pequeños, por ejemplo, estos son los huesecillos, que son muy pequeños. Utilizamos microscopios, endoscopios, solo un cirujano opera a la vez. Hay estructuras muy importantes al lado del cerebro, hay vasos, las carótidas, que son los vasos que irrigan el cerebro, etcétera, nervios, y es una cirugía difícil, ¿no? Entonces, nuestro objetivo en el laboratorio fue de utilizar un robot para ver si podemos, es difícil la cirugía, y si podemos optimizar esa cirugía y los resultados. Como sabemos, la mano humana es capaz de hacer movimientos muy complejos de rotación, translación, etcétera. Tenemos cuando tocamos, tenemos retorno de fuerzas, tenemos el tacto, pero la precisión es limitada a esa escala, ¿no? El implante tiene 300 micrones de grosor, entonces en esa escala es muy limitada la precisión de la mano. Y en el laboratorio desde el 2008 hemos comenzado a hacer un robot quirúrgico que actualmente ya está en las salas de operaciones en Francia y algunos centros del mundo.
que es el robot, este robot. Entonces, tratamos de utilizar, entonces, como dijimos, hay un problema de representación, ¿no? Entonces, observamos que si 0 es lo óptimo, hay un error de alineamiento. De todas maneras, los expertos son mejores que los cirujanos menos experimentados, pero hay un error, ¿no? De promedio 15. ¿Por qué? Porque no podemos ver, como hemos dicho. Entonces, en un segundo trabajo, en otra publicación, lo que hicimos es ver si usando el robot podemos mejorar, ¿no? Entonces, esta es una inserción manual, un alineamiento manual, y esto es con el robot. El robot utilizado manualmente, ¿sabes? Quiere decir que yo visualizo el oído y yo lo manejo. Y la última manera es que una persona programa el robot automáticamente y el robot se va a alinear exactamente en el eje. Vimos que cuando el robot se alinea automáticamente, podemos alinearnos realmente a ese eje de inserción. Por ejemplo, es un ejemplo del trabajo que se publicó, que publicamos en nuestro equipo, que programamos el robot y automáticamente el robot va a alinear ese. Por ejemplo, este es una útil de inserción, un instrumento al eje que yo le he programado. Y vimos que el error era casi de 1 a 2 grados, que es muy poco. Entonces, como dijimos, hemos abordado de una manera robotizada el implante coclear, ¿no? El robot se llama Robotol. Su primera cirugía fue realizada acá en París, en el Hospital Pitié-Salpêtrière, en julio del 2019. Actualmente se han realizado más de 100 cirugías y es usado en algunos, ya está comenzando a ser vendido en otros centros del mundo, ¿no? En Shanghái, Hannover, etc. Y es un sistema teleoperado, que quiere decir que yo lo manejo. El robot no hace automáticamente las cosas, yo tengo que mirar y manejar, ¿no? Y acá, por ejemplo, hay unas publicaciones que se han hecho ya en nuestro equipo con el robot. Los resultados de las inserciones y de las cirugías. Por otra parte, bueno, es importante, ¿no? Un objetivo fue de ver si el robot implantaba mejor, hacía mejor la cirugía, insertaba mejor el implante coclear en la cóclea, ¿no? Entonces se comparó inserción robotizada en el laboratorio, por supuesto, primero, y una inserción manual, ¿no? La inserción robotizada es como hemos dicho antes, hemos programado completamente, es una técnica súper óptima. Hemos programado todo y el robot se alineaba e insertaba el electrodo. Y en la parte manual es así. El cirujano se sentaba e insertaba el implante, ¿no? Y se hacía, esta es la cóclea, un corte histológico, que es una técnica que hemos puesto la hemos mejorado. Entonces podemos saber si hay trauma o no. Otra cosa que no dije, dentro de la cóclea, este es el conducto, la cóclea tiene compartimientos y el implante, que es este, tiene que estar debajo. Acá hay estructuras. Si nosotros ese implante lo insertamos de una mala manera, va a haber fibrosis, cicatriz, etcétera, y no va a ser un buen resultado auditivo, ¿no? Entonces teníamos que ver, esa fue la manera de evaluar si el robot era mejor que la mano. En verde, los puntitos verdes, por ejemplo, cada implante tiene electrodos. Punto verde quiere decir que está bien posicionado. Puntos rojos que está mal posicionado. Y se vio en general que el robot inserta mucho, o sea, fue menos traumático que una inserción manual, ¿no? Por ejemplo, acá en este caso, todos los 5 casos hubo translocación, hubo trauma. Con el robot hubo menos. Y con un electrodo mucho más corto, hubo menos trauma que con la mano, ¿no? Entonces, como vemos, primero había 2, 3 trabajos antes de esto, estudiamos el robot y se trató de hacer una técnica, vamos a decir, semiautomatizada, optimizada, ¿no? De la inserción del implante coclear. Y aquí también es otra técnica. Hay varios tipos de implantes cocleares, ¿no?
En este también comparamos con el robot. Lo programamos completamente y con un sistema teleoperado. ¿Qué quiere decir? Que el cirujano es como lo hacemos actualmente en la sala de operaciones. Nos sentamos, vemos con el microscopio y manejamos el robot y lo alineamos e insertamos el electrodo. Y vimos que con un sistema completamente automatizado, optimizado, no hubo trauma en ese caso. Y cuando el robot se usa de una manera teleoperada, o sea, el cirujano es el que lo maneja, de todas maneras siempre hay trauma, ¿no? Entonces, acá vemos que, cierto, el robot es importante para poder insertar mejor el electrodo, pero una técnica optimizada es muy importante para disminuir el trauma. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si nosotros, imagínense, el implante coclear, normalmente ese hecho del electrodo en la cóclea dura 30 segundos. Imagínense que es un niño de 1 año. Son 30 segundos que yo no los puedo volver a hacer. Si yo esos 30 segundos hubo problemas, hubo trauma, ese niño durante toda su vida va a escuchar, vamos a decir, va a escuchar pero no optimadamente. En cambio, si yo hago esa cirugía de una manera optimizada, ese niño va a tener mejor resultado. Entonces es importante. Cierto que el robot hace una pequeña parte de la cirugía, pero el impacto a largo plazo es muy importante. Imagínense, un niño va a escuchar toda su vida mucho mejor. Es importante, ¿no? Porque eso no podemos agarrar y sacar el implante y volver a alinearlo. No se puede. Es one shot. Se tenemos que hacerlo de una sola vez. Y no hay dos oportunidades. ¿No? Entonces, como conclusión de este conjunto de trabajos que hemos publicado, el eje de inserción es un aspecto importante durante la cirugía del implante coclear y permite la reducción del traumatismo intracoclear. Y un sistema robotizado y automatizado acoplado con la navegación, que es como un GPS para que el robot pueda alinearse correctamente, permite optimizar la inserción, ¿no? Entonces, nuestro objetivo a futuro, faltan algunos pasos, ¿no? Es personalizar la inserción. Entonces, yo tengo una cóclea pequeña, orientada de esta manera, etcétera, el robot va a adaptarse a la anatomía del paciente, ¿no? Y así vamos a personalizar la inserción en cada caso y de todas maneras todavía no se ha estudiado y ver si realmente tenemos impacto en la audición del paciente, ¿no? Si tenemos un impacto realmente y ese niño en vez de 10 palabras va a escuchar, de 10 palabras escucha 5, que escuche todas, va a ser mucho mejor, ¿no? Ese niño va a poder hacer una vida normal, ¿no? Y aquí, bueno, esta es una demostración, no he hablado mucho porque no hay mucho tiempo, pero también, de todas maneras, hemos trabajado mucho con huesos temporales de cadáveres, vamos a decir, pero esto, para ver el trauma, pero esto no puede hacerse en una persona. Entonces, en nuestro laboratorio, es una técnica bueno, personalmente, que yo la he realizado y permite ver el trauma intracoclear luego de una cirugía en un paciente, porque en un paciente no podemos hacer histología, ¿no? En este caso no he podido describir la técnica, pero es una demostración, ¿no? De cómo podemos ver la posición del electrodo, ¿no? Por ejemplo, acá está debajo de esta membrana, ¿no? Y acá en esta parte ha pasado al otro lado. Bueno, eso sería todo, ¿no? Sobre la presentación que tenía que hacer. Muchas gracias, doctor Torres. Realmente los resultados son impresionantes. Eh, yo vengo del campo de la gestión, pero siempre me interesa conocer un poquito más los lados de la ciencia y la aplicación de la tecnología, y realmente los resultados que usted tiene son alentadores. Ojalá siempre pueda continuar con este tipo de trabajos e investigaciones en beneficio de la salud además y el bienestar de muchos niños en el mundo que lo van a necesitar, y ojalá esa tecnología pueda ser de uso masivo en el mediano plazo. Nosotros sabemos que las aplicaciones tecnológicas son de largo aliento muchas veces, pero esperamos que pronto la misma tecnología y la vorágine de la inteligencia artificial y otras aplicaciones
nos ayuden justamente a generar mayor bienestar en la población. Muchas gracias por su exposición, muy interesante realmente. Y bueno, vamos a darle la bienvenida al doctor Raúl Montalvo. Maribel, me informan que el doctor Montalvo ya está en la sala. Invítela a que active su cámara, por favor. Ok, sí. Doctor Montalvo, por favor, ¿podría activar su cámara y su audio? Y creo que el doctor Montalvo tiene una dificultad para ingresar a la sala. Vamos a esperar un minuto, un par de minutos, por favor. Muchas gracias. El profesor Montalvo ya está en la sala. Ahorita él ya está aprendiendo su audio y su video. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces le damos la bienvenida al doctor Raúl Montalvo Tivo. El doctor Montalvo es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en investigación epidemiológica de la Universidad Cayetano Heredia, es doctor en investigación clínica y translacional de la Universidad Peruana Antenor Orrego, cursos de posgrado en infectología y medicina tropical, ex asistente y responsable de control de antibióticos del Hospital Nacional 2 de Mayo, ex coordinador de proyectos de investigación en biomarcadores en tuberculosis pulmonar, validación de MODS de tejido ganglionar y meningoencefalitis herpética con la Universidad de Washington. Le damos la bienvenida al doctor Montalvo, le hacemos recordar que usted tiene 15 minutos para realizar su ponencia y seguramente unos minutos antes yo le estaré dando algún aviso, ya sea con una señal en la imagen que se transmite por la cámara o de manera verbal. Le agradecería, doctor Montalvo, que pueda prender también su cámara, si es posible. Listo, Doctor, buenos doctor. días. Muchas gracias por la Adelante. presentación. Sí, está prendida ya la cámara. Bueno, muchas gracias y también es un gusto de que se esté realizando este tipo de eventos a nivel nacional para dar a conocer todo lo que los avances que se están haciendo en relación a los proyectos, trabajos de investigación, algunos resultados que se están consiguiendo. Y como parte integrante del equipo de manejo de pacientes con COVID de nuestra región de Junín, y por la cantidad de pacientes que hemos estado viendo en lo que es en la primera y segunda ola, hemos empezado a recolectar un gran número de pacientes, pero también hemos visto múltiples necesidades en relación a muchas preguntas de investigación, y es un buen motivo para, no solamente para investigar, sino para conocer más sobre esta enfermedad y sobre posibles complicaciones que puedan aparecer más adelante. Y es así que uno de los trabajos que ya se culminó y está en proceso ya de publicación es esto de ver por qué los pacientes, algunos desarrollan enfermedad grave y otros no desarrollan una enfermedad severa, y incluso pacientes con algunas comorbilidades no llegan a fallecer, y algunos incluso son tratados en casa, o algunos llegan al hospital, pasan a cuidados intensivos y aún estando en ventilador mecánico la enfermedad sigue avanzando a pesar de todos los esfuerzos que se hacen. Entonces,
existen múltiples preguntas y una de ellas fue justamente tratar de identificar cuál es este factor, por qué los pacientes hacen enfermedad severa. Y empezamos a ver, como es conocido ya, que los pacientes con sobrepeso y obesidad son un grupo de pacientes que hacen enfermedad grave. Pero tenemos otro grupo de pacientes que sin ser gorditos, sin tener sobrepeso, hacen esta enfermedad severa. Y empezamos a utilizar este equipo de bioimpedancia, que este es en el mercado tenemos varios tipos de equipos de bioimpedancia que se están utilizando hace ya bastante tiempo para diferentes trabajos de investigación. Por ejemplo, hay estudios sobre tuberculosis, cómo la masa grasa deficiente es un factor de predicción para fallecimiento o enfermedad severa en tuberculosis, igual en VIH. Este mismo equipo de bioimpedancia se utiliza también en pacientes con falla renal, aquellos que tienen un exceso de líquido en todos los compartimientos tienen mayor riesgo de mortalidad. También se utiliza en nutrición para evaluar la ganancia de peso, para ver la respuesta a los diferentes tipos de nutrición parenteral. Y estos equipos de bioimpedancia han ido cambiando y evolucionando en el tiempo. Ahora son más pequeños, se pueden trasladar de paciente a otro, son fácilmente llevados en una maleta y no son como los primeros que aparecieron como equipos grandes donde eran similares a una tomografía, ahora son más sencillos y eso es lo que usamos nosotros, este es el modelo del equipo de una balanza de bioimpedancia que se instala con una aplicación al celular y el paciente tiene que ingresar a esta balanza. Lo que hace esta balanza es emitir una intensidad eléctrica de bajo ohmiaje, de baja intensidad, y lo que hace es ingresar por el organismo y esta resistencia eléctrica va pasando por diferentes tipos de tejido y cada uno de estas células se comporta como un condensador y esta resistencia va regresando por el otro electrodo al equipo y va midiendo estas resistencias. Y mediante un algoritmo, estas resistencias ingresan a un modelo matemático y cada tejido tiene un valor determinado. Y esta balanza es la que se aplicó. Y nosotros sabemos que tenemos dentro del tejido graso, tenemos dos tipos de tejido graso, un tejido graso que tiene algunas funciones inmunológicas de protección, pero hay otro tejido graso visceral que no tiene tanto un rol fisiopatológico normal. Al contrario, el exceso de esto produce varias patologías e induce la probabilidad de síndrome metabólico y todas las complicaciones que se conocen. Y este tejido graso malo, tejido graso visceral, se encuentra elevado en algunas personas a pesar de que tienen una contextura baja, y este tejido graso visceral constantemente está produciendo citoquinas inflamatorias y lleva a la persona a un estado de constante inflamación oculta. Y este conlleva el riesgo cardiovascular. Entonces, lo que nosotros quisimos utilizar con este equipo de bioimpedancia es medir la cantidad de grasa visceral que se encuentra en los pacientes con COVID y ver cómo esta grasa visceral está asociada a la severidad por esta enfermedad. Entonces, para eso se hizo el estudio observacional de todos los pacientes mayores de 18 años que cumplían una serie de criterios de inclusión, como por ejemplo no tener marcapasos, no contar con dispositivos invasivos en ese momento, tenían que haber ingresado a servicios higiénicos y evacuar las últimas 3 horas, no tener ningún dispositivo con ellos, ni celular, ni monedas, ni ningún otro tipo. Y que el paciente pueda permanecer, se pueda parar en esta balanza y se han excluido aquellos pacientes que tenían prótesis de cualquier tipo y no podrían ingresar a esta balanza. Para el análisis estadístico se utilizó regresión logística y regresión de Cox para determinar mediante gráficos la probabilidad de severidad en relación a la medición de la masa grasa visceral.
Entonces, el equipo de bioimpedancia no solamente te mide la cantidad de masa grasa visceral, ¿no? Estos nuevos equipos te miden también la masa ósea, y hay estudios en relación a utilizar la masa ósea y la osteoporosis comparado con densitometría, donde su efectividad es casi similar a una densitometría con valores de acuerdo a edad y sexo. Aparte de la masa ósea, también te determina la grasa corporal total, la grasa visceral, la cantidad de músculo en porcentaje o en kilogramos. Determina también el metabolismo basal de la persona en ese momento, aunque este último dato todavía no está validado. El peso ideal y la constitución de la persona en base a los parámetros que se ingresan a esta balanza. Los parámetros que nos solicitan es la edad, el sexo, la talla. Y el paciente ingresa sin media con los pies descalzos o desnudos sobre esta plataforma. Entonces, en relación a esto y teniendo algunas características del paciente como la edad, en sí, en los pacientes que nosotros incluimos en el estudio no hemos encontrado que la edad sea un factor de riesgo asociado a severidad, a pesar de que algunos estudios mencionaron que a mayor edad, pues, a mayor riesgo de enfermedad, pero posteriormente ya empezaron a verse que este factor no era tan determinante para decir si un paciente va a ser enfermedad severa o no, simplemente por tener una edad mayor de 60 años. Tampoco el sexo no es una condición que nos diga que exista una enfermedad severa en varones. Y la presencia de comorbilidad, sí, la presencia de comorbilidad, dentro de este grupo de comorbilidad hemos encontrado los tres más importantes: diabetes, hipertensión y aquellos pacientes que están con un cuadro de inmunosupresión. Hemos incluido en ellos pacientes con VIH, adenocarcinomas y que utilizan corticoides. Entonces, la comorbilidad se juega un rol importante en relación a la severidad. Y en relación a los datos que nos arrojan el equipo de bioimpedancia, encontramos que el IMC, el índice de masa corporal, sí juega un rol muy importante para la severidad, y principalmente en aquellos que tienen un índice de masa corporal mayor de 30. El perímetro abdominal no hemos encontrado significativo. Lo que sí, la presencia de masa muscular, más de 50 de masa muscular, se ha asociado a severidad de la enfermedad. Cuando se midió la grasa corporal total como grasa corporal total, no separándolo, no se encontró relación con severidad de enfermedad, pero cuando ya se separó con grasa visceral de toda la grasa corporal, se encontró una fuerte asociación con la severidad en este análisis bivariado. Y lo otro es que los pacientes que tenían un nivel de agua elevado, con un porcentaje de agua elevado más de 60%, había sido una mayor frecuencia de enfermedad severa, pero no se encontró significativo esta asociación. En un momento pensamos que este nivel de agua elevado en los pacientes con enfermedad severa podría estar causando mayor edema pulmonar o falla cardíaca y mayor congestión pulmonar, y es por eso que estaban haciendo enfermedad severa, pero posteriormente se evidenció que no era significativo. Igual, el otro parámetro, la masa ósea, no se encontró significativo la medida de este valor. El peso sí, el peso ideal, las balanzas nos dan un peso ideal. ¿Cuál es el peso ideal del paciente en relación al peso de ellos? Sí se mencionó que hay la diferencia de más de 20 kilogramos de peso sobre el peso ideal, es un factor de riesgo. Y al final, dentro de nuestros 9 de los pacientes que se han evaluado como resultado, por cada kilogramo que incrementa la masa grasa visceral ya en el análisis multivariado, la probabilidad de desarrollar enfermedad severa se incrementa en 3.5 por cada kilogramo
que incrementa esta masa grasa visceral. Y si el paciente en general tiene más de 10 kilogramos de masa grasa visceral, tiene hasta 5.4 veces más riesgo de desarrollar enfermedad severa. Y si tiene más de 15 kilogramos, tiene más de 11 veces el riesgo de desarrollar enfermedad severa. Y esto hemos visto en varios pacientes que a pesar de tener una contextura no robusta, no tienen sobrepeso o obesidad, desarrollan enfermedad severa. Y puede ser por problemas de fondo como diabetes u otra causa de fondo, y ellos tienen alta grasa visceral. Y eso es lo que hemos encontrado. Muchos pacientes, a pesar de no tener una contextura gruesa o sobrepeso o obesidad, desarrollaron enfermedad severa y pensamos en algunos casos que podría ser por la cepa, pero con el equipo hemos visto que estos pacientes, a pesar de ser delgados, tienen gran cantidad de masa grasa visceral. Y en el gráfico de Kaplan-Meier se ve, ¿no? Mientras conforme va aumentando la grasa visceral, la probabilidad de mortalidad también empieza a incrementarse. Y eso es lo que se ve, ¿no? Que los pacientes con masa grasa visceral mayor de 10 kilogramos tienen mayor probabilidad de fallecimiento. Entonces, lo que finalmente en el estudio, lo que se hace es recomendar a la utilización de las mediciones de esta masa grasa visceral mediante los balances de bioimpedancia para poder empezar a realizar estrategias en la población y así disminuir la enfermedad, no solamente por COVID, también por otras patologías. Muchos pacientes delgados tienen hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, sin tener obesidad. Y ellos tienen gran grasa visceral. Y ese es el procedimiento, cómo se realiza el pesaje a los pacientes y cómo se ha estado enrolando a los pacientes que han estado ingresando al estudio. Y justamente lo que se hace es esto, ¿no? El paciente llega al hospital, ha sido internado y ellos son los que se hizo la medición de esta. Podría hacerse estudios también comunitarios de pacientes que no han sido hospitalizados y no han desarrollado enfermedad severa para medir la masa grasa visceral y se abren más posibilidades de continuar con este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Montalvo. Muy interesantes los resultados que han obtenido en esta investigación. La aplicación de la tecnología siempre, la mano de la ciencia para poder apoyar en el desarrollo y el bienestar de las poblaciones y especialmente en este contexto de emergencia sanitaria resulta prioritario hoy más que nunca. Muchas gracias por sus aportes. Bueno, señores, a todos los participantes de esta sesión, les agradeceríamos que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat de la plataforma y por favor, sí, también les agradeceríamos mucho de que indiquen a quién está dirigido su pregunta, a cuál de los autores, o si es que es dirigida de manera abierta a todos. Por favor, iniciamos entonces la ronda de preguntas, vamos a tener unos 10, 15 minutos como máximo y estamos atentos. Muchas gracias. Por favor, a través del chat de la plataforma Zoom, hagamos nuestras preguntas. Nuevamente les recordamos a los participantes que si tienen alguna pregunta o consulta, por favor, hagamos llegar nuestras preguntas a través del chat, ¿no? Me informan que la doctora Tejada ha tenido un problema de conexión y se volverá a conectar en unos minutos, ¿no? Por favor, a los ponentes, el doctor Torres y el doctor Montalvo, les agradeceríamos que puedan encender sus cámaras, ¿no?
para poder iniciar la discusión, ¿no? Tanto al doctor Torres como al doctor... la doctora Tejada también está ya está conectada. A los tres expositores, iniciemos por el doctor Torres, por favor. ¿Cuáles serían los siguientes pasos en relación a su investigación? ¿Qué sigue después de esta investigación tan interesante que usted está realizando como parte de su labor médica? ¿Se escucha? Sí, sí, lo escuchamos. Entonces, bueno, normalmente, bueno, todo lo que he presentado es más que todo la parte antes de ir al paciente, ¿no? Es esa parte experimental, porque de todas maneras, como sabemos, este robot es un instrumento que va a ser utilizado para el cuidado de los pacientes, no puede utilizarse o experimentarse directamente con las personas, ¿no? Entonces, el trabajo que hemos hecho es sobre esa parte, ¿no? Actualmente, normalmente tenemos, bueno, justo hemos publicado hace un mes que son los primeros resultados de la parte, lo que queremos es si realmente el robot es mejor o no, o si mejoramos la audición, ¿no? De todas maneras, no ha habido muchos pacientes porque hemos comenzado en julio de 2019. En 2019 tenemos bastantes pacientes, pero 2020, 2021, COVID, y la cantidad de pacientes que operamos ha disminuido considerablemente, ¿no? De todas maneras, en los trabajos preliminares lo que se ve es que hay menos traumatismo, es lo que decíamos, ¿no? Que el robot, cuando uno inserta con el robot el implante, de todas maneras, yo como cirujano, se ve que esa manera de insertar es mucho más suave, ¿no? Es evidente, ¿no? Incluso es más fácil, ¿no? Entonces, de todas maneras, hemos visto que hay menos trauma. Lo de la parte auditiva está en proceso, ¿no? Está por verse si realmente hay un beneficio. De todas maneras, encontrar un beneficio es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque en los servicios que colocan implantes cocleares son centros de implantación y los cirujanos que operan ahí son expertos. Entonces, de repente va a ser un poco difícil ver esas diferencias, pero estamos trabajando en eso, ¿no? Sí, pues las investigaciones toman un tiempo importante para ver realmente no solo los resultados, sino el impacto que tiene en la población, ¿no? Sí, Bueno. por ejemplo, también otra cosa que estamos tratando de hacer es acoplarlo con la navegación, ¿no? Porque como dijimos, es la cóclea. La cóclea normalmente es como decir, es un órgano es un órgano que solo vemos un orificio pequeño a la entrada, ¿no? Que es casi 1 milímetro. Y no lo podemos ver, ¿no? No podemos ver para dónde está, si está para abajo, para arriba, etcétera, la orientación, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo también en otra parte es ver si la navegación puede dar beneficios en ese sentido, ¿no? Sí. Doctor Torres, una última pregunta. Nos preguntan en la sala, ¿cuánto personal interviene en un escenario quirúrgico en las cirugías con el robot? No cambia nada respecto a una cirugía normal, ¿no? Okay. El robot es pequeño, incluso está acá el robot. No sé si se puede ver, a ver. Sí, sí lo vemos. Sí lo ¿Sí? vemos. Está atrás de usted. Este es el robot. Wow. Entonces, normalmente, de todas maneras, incrementa un poco el tiempo. Incrementa más los 20 minutos, porque hay que vestirlo, hay que colocarle protegerlo esterilmente. Y de ahí, una enfermera lo empuja, el cirujano coge y opera. O sea, la cantidad de personas que van a intervenir no va a cambiar, no cambia. Entonces, se convierte en un instrumento más en la sala de operaciones de apoyo sí. al médico principal. Sí. Muchas gracias, doctor Torres. Gracias.
Doctor Montalvo, por favor, ¿podría encender su cámara? Sí. Tenemos una pregunta para usted. Nuevamente, ¿cuáles son los siguientes pasos en esta investigación? ¿Cuáles son las investigaciones asociadas o que continúan debido a los primeros hallazgos de la investigación que usted ha realizado? Sí, bueno, esta es la primera parte porque hemos estado buscando algunos estudios que midan la grasa, la masa grasa visceral, que es el tejido graso malo y que probablemente esta sea el culpable por la que los pacientes desarrollan enfermedad severa. Y hemos encontrado un estudio donde miden esta grasa visceral con tomografía. Y hay otro estudio que no utiliza el equipo bioimpedancia, sino lo que hace es evaluar algoritmos mediante la cantidad de, mediante el perímetro abdominal, la cantidad de colesterol y triglicéridos, utilizando una fórmula. Y el otro estudio sería esta que se está haciendo con el equipo de bioimpedancia. Lamentablemente en el hospital solamente tuvimos pacientes que llegaron o se hospitalizaron en forma moderada o severa, no tuvimos los pacientes leves para poder evaluar si ellos no tenían una cantidad de grasa visceral normal o elevada. Entonces eso es un sesgo que limita el estudio, pero sí, el grupo de comparación fue entre moderados y severos, dentro de los severos los que incluyeron a UCI. Entonces el siguiente paso es realizar este estudio en pacientes que no han sido hospitalizados, pacientes que desarrollan enfermedad leve. Entonces queremos iniciar otro estudio en la comunidad que no incluya solo a pacientes hospitalizados para tener una mayor población y puedan ser comparables en los tres escenarios: pacientes leves, moderados y severos. Muchas gracias, doctor Torres. Disculpe, doctor Montalvo. Queda clarísimo la necesidad de ampliar y profundizar este tipo de estudios, ¿no? Para que podamos, digamos, tener algunas conclusiones mucho más amplias. Muchas gracias por su respuesta. A la doctora Tejada, ¿cómo está usted? Muchas gracias también por su participación. Justo la pregunta que les hacíamos a los expositores era cuáles eran los siguientes pasos o qué otros estudios relacionados se van a realizar derivados justamente de estas primeras investigaciones en estos temas. Entiendo que en el caso de usted, quizás hay la posibilidad de ampliar el tamaño de muestra para poder, digamos, ver realmente la incidencia, ¿no? del lavado de manos en las poblaciones en zona de selva. Quisiera que nos comente un poco más cuáles son las siguientes perspectivas o pasos que van a seguir. Muchas gracias. Bueno, toda investigación, como todos sabemos, continúa, ¿no? Y de acuerdo a las escalas, sobre todo. Bueno, este trabajo de investigación en este mes prontito ya está por salir en una revista colombiana. Y bueno, como les había comentado, una de las líneas de la que se abre esta investigación son el trabajo con las plantas medicinales, los aceites esenciales, a partir de las plantas nativas que existen en la zona de la región Amazonas, ¿no? Sobre todo porque nosotros somos muy ricos en todo lo que es plantas medicinales y netamente nativas de la región, ¿no? Nosotros seguimos haciendo investigaciones ahora in vitro, sobre todo con Mintustachys moyis, por ejemplo, que es el poleo en la inhibición del crecimiento bacteriano, ¿no? En la inhibición del crecimiento bacteriano. Estamos trabajando en el laboratorio de la Dirección Regional de Salud con 3 tipos de bacterias, gram positivas, gram negativas, también Staphylococcus aureus, E. coli, pseudomonas, ¿no? Estamos trabajando eso ahorita, ya en un mes prácticamente van a terminar los ensayos, que seguimos evaluando lo que es los principios activos de algunas plantas, en este caso Mintustachys moyis y también otros más,
¿no? Que se desprenden de este trabajo de investigación. Ahora, en cuanto a lo que es lavado de manos, sobre todo puntualizamos mucho la educación sanitaria en los pueblos jóvenes. Nosotros estamos trabajando con proyectos de responsabilidad social articulados a la investigación que tiene todos esos pasos desde la inscripción del proyecto a nivel de la universidad hasta la presentación del artículo del informe y sobre todo la publicación, que es muy importante, ¿no? Entonces nosotros lo tenemos eso en la universidad muy articulado y enmarcado en la normatividad del registro de los proyectos, tanto en las oficinas pertinentes de responsabilidad social como también en investigación hasta su publicación y el trabajo continuo en las comunidades que lo tenemos, no solamente nosotros como docentes, sino también con los estudiantes, ¿no? Y el trabajo con las madres, con las poblaciones vulnerables, las familias, que eso es lo que a nosotros pues nos hace vivir, ¿no? Nos hace vibrar, no hacer solamente la investigación en el laboratorio, sino llegar a las comunidades, llegar a las familias que son vulnerables, ¿no? Y ese es el trabajo y sobre todo el trabajo en equipo multidisciplinario. En este tiempo ya no solamente estemos pensando en el trabajo que hace una determinada profesión, sino un trabajo compartido, multidisciplinario, como en este proyecto que yo les he presentado en esta investigación, ¿no? Donde el trabajo es dentro de la universidad multidisciplinario, ¿no? Porque trabajamos enfermeros, médicos, ingenieros, sociólogos, toda esa articulación del trabajo en equipo, la universidad, la academia, organizada con los sectores, con las municipalidades y con las organizaciones y con los pueblos y las comunidades, sobre todo las vulnerables, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Muchas gracias, doctora Tejada. Les agradecemos a los tres ponentes de la mesa número 10 de Ciencias Médicas en el marco de la segunda semana de investigación de la Red Peruana de Universidades. Como sabemos, la Red Peruana de Universidades está conformada por 24 universidades a nivel nacional. La Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo también forma parte de esta red. Yo me siento bastante entusiasmado y halagado de haber podido participar moderando en esta mesa y conocer de cerca los resultados de sus investigaciones. Todos somos conscientes que quizás hoy más que nunca en nuestras sociedades se requiere justamente de la contribución de la ciencia y la tecnología para poder generar mayor bienestar, ¿no? Espacios como este justamente se constituyen como espacios que permiten difundir los resultados de la investigación y que todos tengamos acceso a este conocimiento. Les agradecemos infinitamente por los aportes que están haciendo con sus trabajos, ¿no? Realmente impresionantes, ¿no? Quizás para personas que venimos de otro sector, como en mi caso, especialmente resultan muy, muy interesantes los hallazgos que ustedes tienen a la fecha, ¿no? Seguramente ustedes continuarán con sus trabajos y tendremos seguramente pronto mayores resultados y ¿por qué no en unos años ver el impacto que tienen estas investigaciones en beneficio de toda la sociedad? Muchas gracias a todos los participantes. En esta mesa tenemos más o menos unos 85 participantes, es una mesa bastante grande. Los temas han sido muy interesantes y bueno, que tengan todos una buena mañana. Bueno, el doctor Torres creo que ya una buena tarde. Entonces, muchas gracias. Nos vemos. Que tengan buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.